Emilio Aput está en línea, es un experto en temas de energía, ex secretario del área. Emilio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué significa que después de una reunión de Sergio Tomás Massa con los representantes de las empresas petroleras y que se publicaron grandes títulos que dicen que había un acuerdo, ayer fui a cargar nafta y era 4% más cara? Sí, es todo, yo creo que publicidad como para decir que está bajo control. Eh, no entiendo bien el acuerdo por parte de las empresas porque resignan a gran parte de la renta, ¿no? Ujú, Porque ujú. el 4% en un contexto inflacionario del 7%, con un atraso en todo el año ya del 30% con inflación solo. Los precios de los combustibles, que dependen del precio del crudo, están también relacionados con el precio del barril internacional, que acá ficticiamente se paga en las refinerías mucho más bajo que a nivel internacional. El tema de los BIOS, que también han aumentado, que inciden entre un 10 y un 15% en la parte líquida que tienen los combustibles. Se les tiene que agregar el bio y los bios han aumentado por su lado. Depende también de los impuestos. De toda esta batería que te digo, la única que no se va a mover y que ahí participa el Estado, es el gran sacrificio que hace el Estado, es Ujú. no actualizar los impuestos a los combustibles, que desde el gobierno de Macri ha dejado de ser ad valorem, o sea, un porcentaje sobre lo que vale el combustible, a ser un valor que se establece en función del salario y del costo de vida cada 3 meses, ¿no? Entonces lo único que ayuda ahí es eso, pero todo lo demás lo tienen que absorber las empresas. Así que bueno, es un logro del gobierno que las empresas hayan aceptado eso en un sistema donde los precios son libres, no son regulados, ¿no? Pero como Ujú. ya hablamos en otras oportunidades, generalmente el Estado, ¿no?, durante todo el kirchnerismo, ha usado a la empresa YPF como regulador, porque al tener una posición mayoritaria dentro de la venta de combustibles, tiene casi el 60%, y bueno, nadie puede hacer lo que no hace YPF. Entonces el principal accionista de YPF dice: no vamos a aumentar, aunque sea pérdida, y bueno, y los otros tienen que acompañar. Pero todas estas cosas son en contra de lo que hace falta en la Argentina para poner en valor las inmensas riquezas energéticas, que es restaurar la confianza, la credibilidad, ¿no? ¿Quién va a venir a invertir acá si en acuerdos espurios o acuerdos entre bambalinas se decide, digamos, la renta o la capacidad de repago de las inversiones que hace una empresa, ¿no? Claro. Así que no la veo otro parche Bien, más, ¿no? lo que quiero, a ver si nos ayudas a entender esto, ¿no? ¿Qué es esto de los impuestos o cargos sobre el valor del combustible que se ajustan permanentemente? ¿Por qué hay cosas que se deben ajustar permanentemente? Una cosa es, digamos, el ajuste de orden de valor en función de que hay un proceso inflacionario, claro está. Y la otra es estos temas, impuestos internos que se ajustan permanentemente. ¿Por qué es eso? ¿A qué responde eso? Bueno, precisamente a que el Estado necesita recaudar, ¿no? Y los impuestos en cualquier parte del mundo tienen, los combustibles, perdón, tienen unos impuestos, ¿no? Acá son demasiado altos debido precisamente al nivel de gasto que hay, que necesita ingresos de algún lado. Dentro de los combustibles, en particular, como te dije antes, tienen que actualizar el impuesto porque hay una inflación galopante y si no se quedan muy atrás y dejan de tener una fuente de ingresos, ¿no? En economías estables, es decir, como la uruguaya, como la paraguaya, como la chilena, la boliviana, no es necesario esa actualización porque se actualizará, que es una vez por año o cada 2 años, pero acá distorsiona todos los valores y los precios, la inflación, y bueno, y el Estado, ya te digo, con la avidez que tiene de agarrar dinero de donde sea, no Mm. se puede dar el lujo de quedar atrás, ¿no? Bien, en términos, no sé si capaz que te pido algo
Si tuviéramos que pagar el combustible, digamos, a valor internacional y con una carga impositiva razonable, no la que tiene, que es más o menos casi el 50% del precio final que pagamos, ¿en cuánto estaría un litro de combustible en Argentina? Y tenés que calcular más o menos el doble con el nivel de impuesto actual, ¿no? Mm. Y si bajaran los impuestos podría ser un 70% más aproximadamente. Pero igual sigue siendo una ficción porque estamos pagando artificialmente el petróleo, ¿no? Seguimos mirándonos al ombligo y fijando un precio del barril que está un 30 o 40% más bajo que el precio del barril internacional, ¿sí? Y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque ya te digo, decir que ahora las petroleras no tienen la infraestructura de oleoducto, pero podrían producir mucho más y exportar, ¿sí? Y con eso, bueno, podrían bancar, digamos, al precio artificial interno. Pero en la medida que la exportación sea baja, y bueno, las cuentas no cierran como para invertir en explotación de petróleo, en producción de petróleo y de gas, ante la señal de un precio ficticio que no tiene nada que ver con el internacional. Acá el 80% de las empresas petroleras que están en Vaca Muerta son de origen internacional. Entonces, en la casa matriz dicen, ¿dónde vamos a invertir? ¿Donde nos pagan el barril a 60 o donde quiere el poder político, o en el precio que marca el Brent o la referencia a Texas o cualquier otro internacional que vale 100, ¿no? Entonces, ahí se empieza a caer la inversión. Y yo insisto, es un pecado que nos lo van a facturar nuestros descendientes, porque la era del petróleo se acaba en 30, 40 años, y si seguimos con esto, va a quedar bajo tierra, porque no vamos a poder sacarlo en ese periodo, ¿no? Bueno, acá estamos, perdóname, acá estamos Sí. viviendo una locura, ¿no? Es decir, ayer hubo una presentación por un ayornamiento de un hotel del Sindicato de Petroleros Privados y hablaron con mucha gente de Mar del Plata y la verdad que los tipos no entienden nada. El daño que se le está haciendo a la Argentina con esto no tiene nombre, porque verdaderamente en manos de una administración proba, en algo que empezará a generar divisas en finales de 2023, 2024, yo miraba ayer y revisaba los temas de Noruega, ¿no? Tienen 2.000 billones de dólares del Fondo Soberano y han abierto 164 bloques en el mar de Brent, y la respuesta de la ministra de Producción noruega fue: estamos a favor del medio ambiente, pero tenemos que sostener el presente y el futuro de nuestra nación, ¿no? Sí, además, fíjate que se están orientando para el mediano y largo plazo, es decir, para los próximos 10 y 30 años al gas, porque el gas está considerado por la Unión Europea como un combustible verde en la medida que reemplace al carbono para producir electricidad, ¿no? Entonces, hay para colocar gas en los próximos 30, 40 años sin ningún complejo de estar afectando al medio ambiente, porque cada metro cúbico de gas que se quema en una central moderna de ciclo combinado para producir electricidad emite un tercio de la misma central quemando carbón, ¿sí? Y hoy el 60% de la producción de electricidad en Europa está de las usinas térmicas, está con carbón, ¿no? O sea que hay un montón para reemplazar ahí, incluso en China. Fíjate el potencial de demanda que tenemos nosotros en el mundo si empezamos a hacer las cosas bien ya rápido, ¿no? Porque tenemos el producto, que es el gas de Vaca Muerta, ¿no? Y sin contar el gas del resto de las formaciones de shale, ¿no? Pero la que está funcionando es Vaca Muerta. Y tenemos una demanda espectacular, pero no lo podemos hacer cuando queremos, sino lo tenemos que hacer ya en los próximos 4 o 5 años, si no el mercado va a ser copado por otros países más inteligentes que van a saber cómo meter su gas antes que pierda valor, ¿no? Sí, esperemos que la Cámara Federal de Mar del Plata el próximo martes no le pegue un tiro en la nuca a todo ese futuro venturoso. Como siempre, te agradezco. ¿Siguen insistiendo en oponerse al offshore ahí? Sí, no. A ver, es un tema de ultraminorías
de ausencia de interés por las grandes mayorías, muy mal operado políticamente por el gobierno nacional y con posterioridad por esa voluntad. Y el municipal también. Sí, después se corrió Montenegro, Claro. pero al principio, es más, se enojaron conmigo por un título de un artículo mío que puse en Montenegro que quedó del lado de la izquierda y los falsos ecologistas, ¿no? Pero esa fue la realidad, lamentablemente metió la pata el intendente. Ahora se corrió, él dice que él no tiene nada que ver, que las respuestas que le dieron lo satisfacen, pero estamos en manos de dos personas. Esto depende de Alejandro Taza y de Jiménez, su par, que además se debería haber excusado porque él es parte de un centro de estudios ambientales con el juez de primera instancia, Santiago Martín, pero bueno, nada, depende de ellos. Millones de millones de millones que podrían contribuir a constituir un presente y un futuro de mejores condiciones para la Argentina están en manos de estas dos personas. ¿Qué crees que te diga? Claro, que responde a sus intereses y al corto plazo, ¿no? En detrimento Sí, a visiones supuestamente populares de las definiciones judiciales. Pero bueno, veremos. Eso lo sabremos la semana que viene, creo, por la información que yo tengo. Te dejo y te agradezco como siempre. Te mando un abrazo, Emilio. Gracias. Otro para vos. Chao, viejo. Adiós. Hasta luego. Emilio Aput. Seguimos en un instante. Es la hora 8:39 minutos.